Hola a todos. Soy Sandra Yáñez, soy pediatra de urgencias en el Materno Infantil de Coruña, en el Hospital Teresa Herrera. Les voy a hablar de un tema que no nos gusta, o no nos debería de gustar, pero que no por no gustarnos deja de existir y necesita ser visibilizado y hablar de él. Es la sospecha de maltrato infantil. Por definición, el maltrato es las cosas que personas o instituciones hacen, dejan de hacer o hacen incorrectamente, produciendo un daño físico, psicológico, daño emocional y daño social sobre las personas. Esa es la definición de maltrato. Hay cuatro grandes tipos de maltrato, que son el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia, dejar de hacer las cosas bien, la falta de cuidados es negligencia, y el abuso sexual. En esta charla nos vamos a centrar en el físico y en el abuso sexual, que es el que vamos a ver más frecuentemente en urgencias. Epidemiología de maltrato. ¿Cuánto se maltrata a los niños? Pues evidentemente no es un estudio fácil de hacer, es muy complejo, depende de los países, depende del método utilizado, depende de la población estudiada, hay muchos sesgos. Bueno, nosotros que tenemos que nos permite hacer una visión de cómo está el maltrato en nuestro país. Pues en España el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad hizo un estudio mediante encuesta a psicopedagogos, cuidadores de niños entre 0 y 7 años, a niños menores de entre 8 y 17 años y a familiares de menores entre 0 y 17 años. Y los llamaban de forma anónima, les hacían una encuesta. ¿Qué resultados dio esta encuesta? Pues que el 6,3% de los psicopedagogos detectó algún caso de maltrato durante el año 2006. O sea, durante el año 2006, no en toda su carrera profesional, sino durante este año. ¿Has detectado algún caso de maltrato? El 6,36% dijo sí. 6,36% puede parecer poco de entrada, pero no me parece para nada poco. Es 51 de 802 encuestados, me parece bastante. El 4% de los menores en edades comprendidas entre 8 y 17 años declararon haber sufrido maltrato intrafamiliar durante el año 2006, durante un año, no en su vida, durante un año. Además, la parte que me parece más dura o más increíble, pero es real, es que el 21,6% de los encuestados declara haber maltratado a algún menor de su entorno familiar durante el año 2006. Y otra vez, repito, es durante un periodo de un año, no es durante toda su vida, durante un periodo de un año. 21% de los encuestados, que fueron 166 de 769, 166 personas. Y estas personas que dijeron que sí, que los llamaron y dijeron, vale, va a ser anónimo, pero ¿has maltratado? Dijo, venga, te lo cuento, sí. Los que dicen que sí. De estos, el 75% obviamente es culpa del maltrato, afirmando que lo agredía pues porque se lo merecía, porque algo faría. Vale, ¿no? Excusitas. Muchos también afirmaban que la falta de apoyo externo le ha influido en la aparición del maltrato, porque no me queda otra opción que maltratar a mis menores. Este gráfico es muy visual y nos explica los tipos de maltrato por sexo de la víctima, en porcentajes. Vemos que son todos más o menos iguales. El psicológico es mayor en chicos que en chicas, es 10% en chicas y 20% chicos. Y el abuso sexual es el único que tiene una gran diferencia, que hasta en estas menores, pues eso, las chicas se las maltratan más sexualmente. 2% chicos, 10% chicas. Las consecuencias del maltrato no son ya solo las obvias de la salud física, sino que también tiene evidentemente consecuencias psicológicas o psiquiátricas, y puede tener efectos sobre el desarrollo neurológico, cognitivo y emocional de los niños. O sea, el maltrato infantil no es un problema tan solo de pediatría o de los niños, es un problema de salud pública. Ahora vamos a ver unas imágenes y no me gusta mucho porque es un poco prejuicioso, pero es para ver que cuando algo cheira, pues es que puede haber, ¿no? En estas imágenes que voy a poner enfrentadas va a haber uno que tenga más riesgo de maltrato que el otro, y quiero que penséis en cuál. En esta familia, la primera que tenéis a la izquierda, es una familia con pocos recursos, se ve que vive en un medio pobre, y la segunda familia pues vive en un casoplón y tienen pasta. ¿Qué niños tienen más riesgo de sufrir maltrato, de ser maltratados? Pues la primera familia, ¿verdad?
Estos dos grupos de niños, el primer grupo de niños, niño aparentemente sano, triángulo de evaluación pediátrica estable, niños sanos, a los dos les gusta el deporte, son imágenes sacadas de internet, si alguno los conoce que me perdone, pero son de internet. Y el segundo niño, pues un niño que tiene una parálisis cerebral. ¿Qué niño tiene más riesgo de ser maltratado? El niño que está en silla de ruedas tiene más riesgo de ser maltratado. En este caso, madre adolescente, embarazo no deseado, o padres amorosos mayorcetes que llevan deseando un embarazo toda su vida. ¿Cuál tiene más riesgo de ser maltratado? Pues 16 and pregnant tienen más riesgo de ser maltratado, ¿vale? Es eso, es prejuiciar, son prejuicios, pero algo de razón hay. Los factores de riesgo de maltrato infantil no son solo estos. Hay muchos asociados al niño, asociados a la familia. Los veis todos ahí, no me voy a parar a leerlos, que ya tenéis para leerlos, ¿vale? Pero cuidado, evidentemente, que haya ausencia de factores de riesgo no quiere decir que haya ausencia de maltrato. Que tenga más riesgo de maltrato un niño no quiere decir que lo vaya a tener sí o sí. Por vivir en un medio pobre no lo va a maltratar siempre. Sí que hay más riesgo, pero no está asociado. O igual que alguien por estar en una familia rica no tiene ningún riesgo de ser maltratado. Ese niño dice, los padres tienen dinero, ¿cómo va a ser maltratado? No es así. Ausencia de factores de riesgo no es ausencia de riesgo, eso que os quede clarísimo, porque siempre hay que sospechar. El maltrato físico, vamos a hablar un poco de él, es el que más se diagnostica, es el más evidente, más frecuente en niños de 2 a 4 años, y dice la OMS que un cuarto de niños y niñas en el mundo sufren maltrato físico, un cuarto. ¿Qué datos de alarma nos tienen que hacer sospechar que pueda haber maltrato físico? Que los acompañantes tengan un retraso en la solicitud de asistencia, se rompe un brazo y consulta 2 días después, que tengan nulas o vagas explicaciones sobre la etiología de la lesión, que la explicación, la etiología es, pues, ¿cómo se lo hizo? No sé. O que haya opiniones enfrentadas, la explicación no sea acorde con la lesión o con el desarrollo del menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un bebé de 2 meses que se haya caído él solo o bebé de 2 meses o bebé de 20 días que se haya caído desde la cuna, que haya saltado la barandilla y tirarse, pues eso nos tiene que hacer sospechar, ¿vale? O que tenga una lesión que sea muy grande y nos cuente un mecanismo lesional de se cayó y tropezó y se dio un golpe. Pues eso nos tiene que hacer sospechar cuando algo no cuadra. Después hay una regla mnemotécnica que empezó siendo sencilla, después se fue complicando. 10-4 faces P. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde nos tienen que hacer sospechar los hematomas o las heridas? De que puede haber algo más. En el torso no se suelen hacer hematomas los niños. En las orejas, porque es muy frecuente. Cuello, no se suelen hacer daño en el cuello. En los niños menores de 4 meses, en el frenillo. Ángulo mandibular, la mejilla, los párpados, que tenga hemorragia subconjuntival en el ojo, o que el hematoma tenga un patrón. Un patrón quiere decir una forma. Pues una forma de palo, una forma de cinturón, una forma de plancha. Que haya un patrón. En esta imagen vemos las zonas donde se suelen hacer daño los niños cuando se caen, en verde, frontales, me caigo de frente en el cocoroto, en zonas, en las espinillas, están llenos de moratones. Y en rojo al lado vemos las zonas donde no se suelen hacer hematomas, ¿vale? En la barriga, en la espalda, aquí detrás no suele haber hematomas ahí, a no ser que tengamos que sospechar algo. En cuanto a las mordeduras, si la distancia entre caninos, entre los, ¿cómo se llaman?, colmillos, es mayor a 2,5 centímetros, esa mordedura se corresponde con un adulto, ¿vale? No se la hicieron en la guardería, pues hay que medir a ver si se la hicieron en la guardería o no. Esto es lo que decía de patrón. En la primera niña pues tiene una forma de cinturón probablemente, y en la segunda, en la de abajo, hay unos hematomas lineales, unas petequias que nos hacen pensar en que le zurraron con algo, ¿no? En cuanto a las quemaduras, sé que no son imágenes agradables, pero existen.
Y yo creo que las tenemos que ver para concienciarnos y saber que existen. ¿Cuándo tenemos que sospechar maltrato? Cuando tienen bordes nítidos y cuando afectan a manos, pies, glúteos o genitales. Normalmente son bilaterales, de los dos lados al mismo tiempo y sin lesiones de salpicadura. Aquí vemos también otras imágenes de patrón. La primera es unas quemaduras de cigarrillo, ¿vale? La segunda, pues con algún objeto caliente, una plancha. Muy profunda como para ser sin querer. Y en el culete. En cuanto a las fracturas, cuidado si son menores de 2 años, porque no suelen ser muy frecuentes. No andan corriendo y se dan golpes tan grandes como para tener una fractura. Sospechar si la historia es inconsistente o con el desarrollo del niño. Hay mayor intencionalidad si nos encontramos fracturas costales de huesos largos o fracturas vertebrales. Eso es súper extraño, si no coincide el mecanismo. Traumatismo craneoencefálico, cuando hay que sospechar, golpe en la cabeza, cuando haya traumatismo con lesión, que haya consecuencias, y en el que no se refiere a caída mayor a 90 centímetros. Desde luego en todos los menores de 1 año. ¿Vale? Hay que tener mucho ojo con el síndrome del niño sacudido, porque pueden tener consecuencias neurológicas sin datos aparentes de traumatismo. Esto es el niño que cogen y lo sacuden y el cerebro rebota dentro de la cabeza y le produce lesiones cerebrales. Otras lesiones que nos tienen que hacer sospechar, lesiones intraabdominales, de víscera hueca o alopecias, arrancamiento de pelo, ¿vale? Por tracción o por decúbito, por estar siempre en la misma posición, sin hacerles casito. El abuso sexual, y ya terminamos después. Hasta el 40% de los casos de maltrato infantil se relacionan con abuso sexual. Se considera abuso las actuaciones realizadas a un menor de 18 años con asimetría de poder bajo coacción, agresión, engaño o seducción con el fin de obtener una satisfacción sexual, sea al propio abusador, a la víctima o a otra persona. O sea, tenemos que pensar en esa definición para darnos cuenta de lo que realmente es un abuso sexual y de que son menores, ¿vale? Cuando el perpetrador del abuso es otro menor, se acepta que existe asimetría de poder cuando la edad del abusador supera la del menor en 4 a 6 años, la edad de la víctima. Actualmente en el Código Penal vigente se consideran los 16 años la edad para mantener relaciones sexuales consentidas. ¿Cuándo podemos sospechar un abuso sexual? Cuando nos lo cuenta el menor o cuando haya algún indicador conductual, agresividad, dolor abdominal de repetición, enuresis, se empiezan a hacer pis cuando no se lo hacían, encopresis, se empiezan a hacer caca encima cuando no se lo hacían. Vale, cuando hay algún indicador social como sexualizar siempre las relaciones, y también puede haber indicadores físicos como chupetones, lesiones en sitios que no nos coinciden, ¿vale? ¿Qué hallazgos consideramos no específicos, sugestivos y definitivos? Pues no específicos, puede haber muchísimos. Tiene la vulva un poco roja, tiene el pene un poco inflamado, puede ser eso, puede ser cualquier cosa, solo con eso es para nada específico. Un hallazgo sugestivo que nos puede hacer sospechar más, que haya laceraciones, heriditas recientes o cicatrizadas del himen, que haya lesiones en la horquilla posterior. La horquilla posterior es la parte de atrás de la vulva, ¿vale? Entre las 3 y las 9 que llamamos, como si fuera un reloj. Y hallazgos definitivos lo llamamos cuando hay, evidentemente, pues lo que ya todos nos podemos imaginar, presencia de esperma, objetos, enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten de forma sexual, evidentemente si hay un embarazo. Y en la exploración anal nos puede hacer sospechar que haya fisuras sin estreñimiento, congestión venosa, que haya una alteración de los pliegues, cicatrices o el signo de la O, que es una dilatación refleja cuando cuando separamos las nalgas, el ano se dilata, más de 1,5 centímetros, se llama signo de la O. La historia clínica en caso de abuso sexual tiene que ser en un ambiente tranquilo, intentar evitar duplicar entrevistas. ¿Esto qué es? Que si lo va a ver la enfermera de triaje, la pediatra, el ginecólogo y el forense, vamos a intentar estar los 4 juntos y no hacer pasar a la gente 4 veces por lo mismo, por favor, ¿vale? Realizar entrevistas por separado al niño, si puede ser, ¿vale? No discutir la credibilidad de las versiones, no estamos ahí para juzgar,
para nada. No estamos para juzgar, para decir quién es culpable, quién no. Si me cuentan una película que no me creo, yo no soy la que se lo tiene que creer o no. A mí es a quien me la está contando, yo tengo que explorar y dejarlo por escrito, ¿vale? Establecer una relación de colaboración, aunque tú sospeches que el maltratador puede ser el padre o la madre que lo está acompañando, siempre entran en razón cuando decimos que las cosas las hacemos por el bien del niño, que es lo que queremos todos, ¿a que sí? Pues ahí entran siempre. Hay que hacer una descripción precisa de las lesiones, fotografiar y que consten las fotografías en la historia clínica. Aquí vemos, según el tiempo transcurrido después de la lesión, el color que pueden adquirir los hematomas. Y para explorar, por favor, nunca usar la fuerza. Se pueden adquirir distintas posiciones con el acompañante, con la madre, que estén cómodos y tranquilos, ¿vale? Diagnóstico diferencial, claro, no todo es maltrato, alguna vez nos vamos a confundir. Osteogénesis imperfecta es una enfermedad que produce fracturas al mínimo roce, ¿vale? Pues al principio a lo mejor nos lo comemos como un maltrato. Bueno, prefiero pensar que es un maltrato y después que no sea, que me lo pierda yo el maltrato, ¿vale? Hay muchas cosas que nos podemos confundir con maltrato y no ser. Impétigo es infección bacteriana de la piel. Torniquetes por pelo, que se les enreda un pelito en la punta del dedo y les puede hacer compresión. Vamos a hacer un jueguito, diagnóstico diferencial. Esto, ¿qué os parece? Que tiene un patrón, que sí, que no, que nunca te decides, es circular, pero en este caso no es maltrato, es un impétigo ampolloso, que se llama, es una infección bacteriana de la piel, se cura con antibiótico tópico. En este caso, a lo mejor ya os da más pistas, que tiene una regla de medición, es una quemadura producida por un cigarrillo. En este caso, esos hematomas tan locos, todo ahí al final de la espalda, en las nalgas, donde no es frecuente, bueno, es la llamada mancha mongólica, es normal, no es maltrato. Y esto que vemos aquí, ese dedito tan inflamado, es lo que os decía antes del torniquete por pelo, ¿vale? Y esto, a mí me parece muy complicado diferenciar si es un maltrato o no, porque parece muy lineal y en realidad es una foto que no se corresponde con un maltrato, es una fitodermatosis, al contacto con hierbas que le produce esa reacción. Esto que veis aquí es una vagina y veis que tiene una lesión en la parte de la horquilla posterior donde dijimos, pero en este caso no es sugestiva de maltrato, es bilateral y es la conocida como úlcera de Lipschutz, nombre alemán o algo así, pero que no se considera, no es maltrato, vamos. Con esto que os quiero decir que no es fácil distinguir, pero está bien siempre sospechar, ¿vale? Que no pasa nada por equivocarnos. Aquí en estas dos imágenes vemos en la de la izquierda un maltrato y en la de la derecha es una púrpura de Schollen. Son bastante similares y se pueden confundir, no somos máquinas, nadie. Pruebas complementarias, no voy a entrar, ¿vale? Los menores de 2 años, pues TAC, fondo de ojo, serie ósea, para valorar todo el resto de huesos, ¿vale? El ingreso, el tratamiento, pues se tratarán las lesiones, en caso de agresión sexual se puede valorar prevención de transmisión de virus, anticoncepción de emergencia y se puede valorar psicológicamente al niño. Y como decía antes, el criterio de ingreso es que sospechemos que hay un maltrato intrafamiliar y que el niño no va a estar protegido o que existan lesiones que necesiten ingreso, ¿vale? Notificación. La notificación es fundamental para que se haga algo. Yo por hacer un informe de alta sin más que diga, uy, sospecho maltrato, no pasa nada. Tengo que notificarlo. Tengo que hacer un parte de lesiones y tengo que avisar a trabajo social. Y cualquier sospecha se debe de poner en conocimiento de trabajo social y del juzgado mediante un parte de lesiones. Ellos ya sabrán y ya juzgarán si necesitan hacer algo más o no, pero por nosotros que no quede. El parte de lesiones siempre firmado por un adjunto, porque no queremos que un residente se ponga delante de un juez cuando realmente es competencia del adjunto y es su responsabilidad. Parte de lesiones siempre firmado por adjunto. Y nada, voy a terminar con unas imágenes de niños contentos, que son la mayoría que vemos en urgencias pediátricas, ¿vale? Para que se nos quite un poco el mal sabor de boca. Muchas gracias a todos, espero que os haya servido.